Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Pues parece que Mariano Rajoy se ha puesto a gobernar y lo está haciendo tal y como suponíamos. En un solo día, en el día de ayer, quiero decir, tras unas negociaciones maratonianas, es decir, de hora y media más o menos, pues se decidió a subir impuestos, a dar un hachazo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que le deben quedar ya 4 durillos en el fondo. Subió también el salario mínimo, un 8%, y regaló una décima más de déficit para que las comunidades autónomas pudiesen gastar un poquito más a su antojo. Es decir, un maxicombo mariano sorayesco que como no es el primero, pues no será el último. El PP de Rajoy, un partido cuya base teórica es la de ocupar el poder porque sí, ocupar el poder por el poder, sin más, pues ha decidido que lo mejor es hacer todo para que el PSOE le apruebe los presupuestos, que no otra cosa es, no de otra cosa iban las negociaciones de ayer. Es decir, necesitamos que nos pasen los presupuestos, necesitamos pasar los presupuestos y a cambio estamos dispuestos a dar lo que pidáis. No importa que tengáis 85 diputados como si tuvieseis 5. Bastaría. Os necesitamos para pasar los presupuestos. ¿Y para qué quieren los presupuestos? Pues así el Barbas podrá pasarse un año vagueando, que es todo lo que busca, y Soraya dispondrá de tiempo suficiente para espiarnos y para que sus colegas de las televisiones nos entretengan con un pendulito, para que nos hagan perder un poco el tiempo, aunque a mucha gente le gusta ver todos esos programas y está encantada de perder el tiempo. Por lo demás, nada nuevo, lo de siempre, ya sabéis, el neoliberalismo del Partido Popular que va a acabar con nosotros. Os lo confieso, me da una pereza inmensa esto de glosar las gestas mariánicas. Es un horror porque tengo como, no lo sé, un cierto regusto de déjà vu, pero bueno, es lo que hay. Tengo, de hecho, la sensación como del Día de la Marmota, ¿no? Aquella película, la película mítica, de que volvía a empezar de nuevo el día, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. Es decir, es la misma historia que hace 5 años, más o menos. Esto ya lo hemos vivido hace 5 años de una manera muy parecida o prácticamente idéntica. Primero prometer una cosa y hacer otra a renglón seguido. No olvidéis que en el mes de junio estaban prometiendo bajar los impuestos, diciendo que era el único partido en el que nos podíamos fiar para que bajasen los impuestos. Otra, lo de cargar sus propios excesos sobre los hombros del contribuyente. Cuando digo sus propios excesos, ahora sí que son sus propios excesos. En el año 2012 podían decir que los excesos no habían sido suyos, sino del Partido Socialista. Bien, ahora la herencia es su herencia. Yo no sé realmente cómo defienden lo del déficit en el año 2012-2013, decir, es que traemos una herencia muy pesada de Zapatero. Bueno, la verdad es que es cierto, Zapatero no nos dejó precisamente un regalo, pero es que ahora el regalo se lo han dejado a sí mismos. En fin, todo esto lo hacen sin despeinarse, además. Eso de subir impuestos, de mentir, de traicionar, de pensar que el contribuyente y que el español de a pie lo aguanta todo, pues es lo lógico, a fin de cuentas. Llevan 5 años así, les ha funcionado, han vuelto a ganar elecciones, 2 seguidas, así que bueno. Bien, el primero de los bofetones, propinado el 1 de diciembre, que fue el día de ayer, fue el del salario mínimo, que esto se estuvo hablando durante la tarde de ayer bastante, ¿no? Que subirá en concreto hasta los 707 euros, actualmente es de 655, lo que supone pues eso, un 8% más. Eso significa que los que cobran 655 euros ahora, es decir, no es mucha gente la que está cobrando el salario mínimo, pero bueno, si hay gente que lo cobra, pues los que cobran el salario mínimo pasarán a cobrar 707. Eso es en principio lo que significa, o lo que mucha gente cree que significa. Pues no necesariamente. No digo que a alguno le armonizarán o a algunos les armonizarán el sueldo, ¿no? Otros directamente se irán al paro o tendrán que sumergirse. Es decir, pasarán directamente a la economía sumergida, pues porque su trabajo no justifica pagarle 707 euros y en cambio sí justificaba 655. Y diréis, pero es muy poca cantidad. Bueno, en trabajos de tan baja productividad, pues 50 euros son 50 euros. Poneros vosotros que abrís una empresita y contratáis a una persona y le pagáis 650 euros todos los meses con la lengua fuera, pues que ahora el gobierno os obliga a pagarle 707 porque lo dice él. Desconoce por completo vuestra empresa, desconoce la productividad o el valor de ese trabajador, pero
Pues dice, eso no podéis remunerarle menos. Porque el salario, a fin de cuentas, y esto no se lo he dicho tantas veces que al final me lo he terminado sabiendo de memoria, claro. Es decir, el salario no es más que el valor descontado de la productividad marginal. O, por decirlo en palabras que todos entendamos, es simplemente el precio del trabajo. El trabajo es una mercancía, por si no lo teníamos claro, es nuestra principal mercancía y como tal tiene un precio. No todas las mercancías valen lo mismo. No vale lo mismo un Rolex que un reloj de esos fabricados en China que son todo plástico, que regalan con las hamburguesas en el McDonald's. Es decir, por el Rolex vamos a pagar 6.000 euros y ese reloj que nos dan digital, que nos dan o que le dan a los niños con el Happy Meal, pues no cuesta nada. Bueno, sí, algo cuesta, pues yo qué sé, 1 euro, una cosa así, que te lo incluyen dentro de la comida para el niño, ¿no? Es decir, el precio es el precio que el mercado, que los demás ponen a nuestro trabajo, simplemente. Ya sé que a mucha gente es reacia no a entenderlo, porque es perfectamente comprensible, pero es reacia a aceptarlo. No lo sé. Ese precio, de hecho, no tiene nada que ver con la complejidad del trabajo. Veamos, a mí, por ejemplo, el trabajo de Kim Kardashian, la modelo esta, bueno, actriz o lo que sea, norteamericana, esta que tiene el culo tan grande, bueno, pues el trabajo de Kim Kardashian, que consiste básicamente en petardear por las revistas y por la televisión, pues no parece muy difícil. Y de hecho no lo es. Creo que, no sé si cualquiera, pero mucha gente sería capaz de hacer ese tipo de trabajo que consiste esencialmente en posar, armar algún escandalillo, salir por la televisión y cosas por el estilo. Pero a cambio tiene un precio muy alto. No es muy difícil, no es muy complicado, no es muy cualificado, pero a cambio tiene un precio muy alto porque sus fotos, sus declaraciones, las cosas que hace Kim Kardashian, tiene hasta una serie que se llama The Kardashians, un reality, vamos, pues tienen una demanda muy alta y eso se paga. Simplemente esa es la razón por la cual pues Cristiano Ronaldo gana más dinero, mucho más dinero que un físico nuclear. Simplemente, o un investigador que está en un laboratorio descubriendo, yo qué sé, la vacuna contra el SIDA. Bueno, pues gana más dinero. ¿Cómo es posible? Mucha gente no se lo explica. Pues porque el salario no premia, digamos, ese tipo de méritos, premia otro tipo de méritos. El salario premia el éxito social, es decir, de que lo que hagas tenga mucha demanda. Simplemente. No valora la dignidad del trabajo. Todos los trabajos son dignos, absolutamente. En función de cada uno tiene una manera de ganarse la vida. Ahora, hay trabajos mejor remunerados y trabajos peor remunerados. No de mejor o de peor calidad, no más o menos difíciles. No existe una relación entre cuantas más horas me lleves y yo me dedico a hacer, yo qué sé, barquitos de papel, papiroflexia, que es complicada y necesitas mucha habilidad en las manos, y luego me voy a la Plaza Mayor a venderlo, pues es muy probable, es seguro que sobreviva con lo opuesto, que tenga que vivir con una economía de hambre, porque los barquitos de papel o los avioncitos de papel pues me van a dar unos centimillos por cada uno y en cambio me van a dar mucho trabajo de hacerlos con las manos. Dices, pero si le dedico yo a esto de los avioncitos y de los barquitos, le dedico todo el día y no consigo sacar más allá de 10 euros pasando un frío infernal en la Plaza Mayor. Ya, y en cambio, mira, Cristiano Ronaldo trabaja un par de horas a la semana y gana cientos de millones. Sí, pues que creo que no lo has entendido. De hecho, creo que cuando somos jovencitos lo entendemos mejor que cuando somos un poco más mayores y ya nos han hecho el lavado de cerebro completo, a través de la tele, la prensa y demás, ¿no? Es que tú tienes que ganar lo que te corresponde por la cantidad de horas que le echas. No, tampoco se trata de horas. Es decir, esta historia del salario mínimo es, no sé, tan de cajón que me sorprende que tanta gente esté a favor de él, de que el gobierno fije los salarios. Luego, a partir de aquí, es decir, para no enredarme más con la historia del salario mínimo, a partir de esta subida del salario mínimo de un 8%, que según he leído no sé dónde, en qué periódico, no sé si era Voz Populi o en el Confidencial, bueno, pues he leído que es el mayor que se ha hecho jamás. Nunca se había subido de golpe un 8% el salario mínimo. Creo que Zapatero lo más que había llegado era un 6%. Bien, a partir de entonces el gobierno ya puede decir lo que quiera, que nunca te pagarán. Es decir, el gobierno puede poner el precio que quiera a tu trabajo, que nunca te van a pagar, no lo sé, por tu trabajo un precio superior al de mercado, a ver si me entendéis. Es decir, por poder pueden hacerlo. Mañana puede llegar Soraya y poner el salario a 1.500 euros, pero eso no significa que te los paguen. Bueno, o si te los pagan, pues bueno, y tú no produces 1.500 euros, pues en ese caso
Lo que demostraría es que el empresario, perdón, es tonto y que no tardará en quebrar. Es decir, el mercado mismo lo mandará a la quiebra. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de Soraya, en serio? No, creo que a mí ni me sorprendió ayer cuando lo vi. Ayer por la tarde dije, bueno, entraba dentro de lo normal. Me llamó un poco la atención que había sido una subida tan alta. Pero bueno, teniendo en cuenta que están buscando precisamente lo que os decía antes, uno vaguear y la otra saber qué hacemos y lavarnos el coco, pues para permanecer en el poder, pues bueno, iban a ceder y probablemente si les hubiesen pedido un 10%, pues también lo hubiesen subido un 10%. Soraya, a fin de cuentas, lleva toda la vida alargando la mano, no sabe lo que es pagar a un empleado o ella misma tenerse que exponer a las vicisitudes del mercado laboral, ¿no? Hacer entrevistas de trabajo, enviar currículums y tal. Y bueno, todas estas cosas, ¿no? La subida del salario mínimo interprofesional, con todo, podría incrementarse si al final prospera la propuesta de Podemos de elevarlo a 800 pavos. Es decir, no penséis que esto podría ser solo el principio. Y ponerlo en 950 al final de la legislatura. ¿Qué dirá entonces Soraya al respecto? Pues dirá que sí, claro. A fin de cuentas pagas tú, ¿eh? No paga ella. Ella no va a pagar la diferencia entre los 655 actuales y los 950 que quiere Podemos y que más tarde o más temprano hará Soraya o querrá Soraya como política propia suya, ¿no? Bueno, este del SMI no ha sido el único acuerdo con el PSOE. Este ha sido quizá el más polémico, el que llenaba todas las portadas de los periódicos, pero simplemente uno de ellos. Se han conchavado también para subir las bases máximas de cotización, lo que supone pues un sobrecoste a las empresas, lógicamente. La idea es que quieren sacar unos 500 millones que irán a las pensiones. Esa es la idea general que tienen. Dicen, pues metemos aquí un pequeño palo y tenemos 500 millones más. Como veis, están como ludópatas. De hecho, son ludópatas. Estos ludópatas que están delante de la máquina tragaperras en el bar de la esquina y están rebuscando los bolsillos por si encuentran alguna moneda, ¿no? A ver si encuentro 50 céntimos y los echo y tal y cual. Y luego le piden al camarero del bar, no, que no la toque nadie, que la tengo calentita y ahora voy un momento al cajero y vuelvo y me das cambio. Pues es en este plan, en un gobierno en general es esto. Pueden ser ludópatas ya en estado terminal o ludópatas ordinarios, normales y corrientes, que es el caso de Rajoy y los suyos, ¿no? Claro que con esos 500 millones que supuestamente van a encontrar, van a aflorar, como les encanta decir, como si fueran suyos. Me encanta el lenguaje tributario, ¿no? Vamos a hacer aflorar tanto dinero. Está ahí, lo que pasa es que no lo habíais visto, vais a hacerlo aflorar para que lo veáis, ¿no? Como los pescadores, vamos a aflorar el banco de peces para poderlo pescar, ¿no? Bueno, pues con esos 500 millones al gobierno no les llega ni para un diente. Estos tíos se gastan 500 millones de euros en un chasquido. Tal cual es. En esto que habéis oído ya se han gastado 500 millones de euros y van a necesitar apretar más. No lo sé, yo creo que irán a por los especiales. Ya sabéis, el fumeque, el cerveceque, el gasolineque. Es decir, que si fumáis, vais en coche y os gusta tomar cañas, pues preparaos porque van a ir por ahí. Pero sospecho que con todo tampoco les va a llegar. Es que tienen un descuadre muy grande, que no se mide en cientos de millones, se mide en miles de millones. Tendrán, creo yo, esto es mi sospecha, tendrán que tirar de sociedades y llegado el momento, pues un zarpazo al IRPF, que al final, junto con el IVA, es la manera más directa de meternos y más productiva de meternos la mano en el bolsillo. Si os fijáis, lo que estos tipos no se plantean es gastar menos. Eso nunca. No lo oiréis, ni en el Parlamento, ni en el Senado, ni en ningún sitio. Bueno, tenemos un problema de déficit. A la vista está, que lo tienen desde el año 2008. Es decir, el segundo gobierno de Zapatero, el primero de Rajoy y el segundo de Rajoy. Tres mandatos, 3 legislaturas con problemas de déficit. Bueno, déficit ya sabéis que es gastar más de lo que se ingresa. Eso lo entiende hasta un niño de 7 años. Pues lo primero, es decir, lo que haría cualquiera que anda con deudas y con problemas de tesorería, como es el caso del gobierno, pues lo primero que pensaría es, bueno, a ver si gasto un poco menos, a ver dónde recorto. A lo mejor esa palabra, el verbo recortar, ya no se puede emplear. Bueno, a ver dónde ajusto, no sé, que busquen otra palabra, a ver dónde puedo, gasto más de lo que tengo más compromisos de gasto o promesas de pago que ingresos. Luego, y los ingresos los tengo hiperoptimizados, como es el caso. Podían decir que no estaban optimizados hace unos años.
A la vista está que hoy sí, nos han literalmente retorcido como a toallas en los últimos 5 años. Entonces, hay ya unos impuestos altísimos que están a la cabeza del mundo. Si tuviésemos, no sé, los impuestos de Gibraltar o de Singapur, bueno, pues sí, habría algo de recorrido para una subida fiscal, pero en España queda muy poquito. De hecho, creo que cada impuesto que suben al final recaudan menos, como le sucede siempre cuando tienes al contribuyente, ya lo tienes exangüe, ya no te puede dar más. De hecho, meter más impuestos sobre el trabajo, pues son ganas de crear desempleo. Esto del salario mínimo lo van a pagar de una manera u otra. No sé en qué medida, pero lo van a pagar. Pero claro, para estos pirómanos el gasto es sagrado. Es decir, le han comprado a la izquierda el cuento de la austeridad y van con ella a muerte. Claro, a ver quién les convence ahora de lo contrario, de que no hubo austeridad y de que necesitan efectivamente recortar. Pero no por nada, no porque sean unos malvados ni nada por el estilo, simplemente porque el Estado no se puede permitir su tren de gasto. Tan simple como eso. Pues bien, esto, es decir, que ellos estén convencidos de que tienen que gastar más o como mínimo lo mismo, es lo que sucede cuando se abandona la batalla de las ideas o simplemente cuando ni siquiera se presenta. Al final, si nos damos cuenta y no sé, bajamos un poco a la arena, a la realidad, lo que nos encontramos es que es lo que se está debatiendo hoy por hoy en el Congreso de los Diputados. Es la agenda política de Podemos. Ya está. Lo único que difieren son PSOE, Partido Popular, etcétera, etcétera. Lo único que difieren es en el tamaño de la dosis y en cuándo y cómo aplicarla. Pero en esencia es lo mismo. Es el programa político de Podemos. Esto es, los recortes son muy malos y hay que gastar más, como sea. Y hay que subir el salario mínimo, y hay que los muy ricos, porque esto de las bases de las cotizaciones, los muy ricos tienen que pagar más. Podían decir, no, tenemos que todos contribuir a acabar con la crisis. Recuerdo cuando en el año 2011, cuando empezaron con las subidas de impuestos salvajes. No, aquí esto es un trabajo que tenemos que hacer todos los españoles nos tenemos que responsabilizar porque la cosa está muy malita. Pero la crisis no se había acabado. Va a pedir más sacrificios. Sacrificios de errores, problemas cometidos por ellos. Pero bueno, más ahora sí que se puede ver, lo tenemos a la vista. En los tiempos de la crisis pues estaba que si la burbuja inmobiliaria, que si el tema de los bancos, ahora ya no. Ahora parece que la burbuja inmobiliaria pasó a mejor vida hace ya bastante tiempo. Y los bancos, bueno, las cajas quebraron, se nacionalizaron algunas, otras se las comieron los bancos. Vamos, que no hay distracciones. Ahora el déficit se debe al déficit. Se debe a que el Estado, todos y cada uno de los días del año, gasta más de lo que ingresa. El hecho es que no hay ni una nota discordante en el Congreso, ni un gemido. A los de Ciudadanos ahí los tenemos, tocando el violín en el Congreso sin decir esta boca es mía. Porque claro, su labor a fin de cuentas es garantizar la gobernabilidad, ¿no? Como les gustaba decir hace 1 o 2 meses. No, lo nuestro es garantizar la gobernabilidad. Ya la han garantizado. Claro, cualquier gobernabilidad, lo que sea, pues podían haberla garantizado también apoyando a un Frente Popular, a un pacto de progreso de esos el que quería sacar Pedro Sánchez. Si de lo que se trataba es de que haya un gobierno, bueno, como fin en sí mismo, no, a ver. No sé, me consta que no pueden contener la marea porque son demasiado pocos. Es decir, son solo 32. No pueden impedir que estas cosas sucedan. Pero sí que podrían salir al paso y decir en voz alta, señores, gasten menos, que el problema es de gasto. Decirlo en voz alta, abiertamente. Ellos disponen de 32 diputados y por lo tanto disponen de acceso a las televisiones y de acceso a los medios de comunicación en general. Es decir, no son un partidito pequeño. No valdría de mucho, cierto es, pero al menos la idea del gasto excesivo, esta vez sí, afloraría. Se vería. Bueno, hay unos tipos diciendo que se gasta demasiado y sacando datos para demostrarlo, que se gasta demasiado. De la misma manera que Pablo Iglesias y sus muchachos, cada vez que tienen un tema, se movilizan a muerte con él y no les importa ser incorrectos y no les importa que les abucheen, pues lo suyo es que Ciudadanos hiciese lo propio. Claro, quizá estoy asumiendo demasiado, quizá estoy asumiendo que Ciudadanos es, no voy a decir liberal, pero levemente liberal. Ellos lo decían. Sí, yo personalmente creo que podemos esperar, pero esperar sentados. Al final nadie lo hará, nadie dirá esto de señores gasten menos, al menos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Por suerte,
por suerte, pues tenemos al Club de los Viernes, tenemos a SFL y a todas esas asociaciones nacidas de abajo, de la sociedad civil, de la España real, que están saliendo como setas por toda la geografía nacional, ¿no? Una ventaja, una cosa que no existía, qué sé yo, hace 10 años. Ni 10, ni 5, ni 4. No existía nada similar. Quién sabe, quizá lo mismo un día nos oyen, nos escuchan en la carrera de San Jerónimo. Diréis que eso es imposible, que no nos van a escuchar, que va a ser imposible que alguna vez algo como dejen de gastar, so desgraciados, esa frase simplemente, que parecéis niños tontos, que parecéis ludópatas, pues que esa frase nunca se va a escuchar en el Congreso de los Diputados, no lo sé. Eso es imposible, no puede suceder. Bueno, pues más imposible era que Ramón Espinar llegase a tener un empleo bien remunerado y ahí está, levantándose una pasta gansa cada mes. Tal y como os comentaba el otro día, estuve en Barcelona. Estuve ayer y anteayer en Barcelona. Fue simplemente fantástico, no tengo más palabras. Me encantó. Ir a Barcelona siempre es un gusto, pues ir a Barcelona a dar una charla y a ver liberales, pues es un gusto multiplicado por 2 o por 3. Me reencontré con viejos amigos como Jorge Balín, que es un tipo excepcional y hacía muchísimo tiempo, pues 4 o 5 años, que no le veía. A Jorge yo le aprecio muchísimo desde hace un montón de tiempo. Nos conocemos ya desde hace tiempo. Jorge es de los tipos, de las mentes más brillantes de España. Lo digo desde el momento en que le conocí, pues hace ya un huevo, me di cuenta. No sé si le seguís o le leéis, es un tipo independiente, insobornable. Lo que piensa lo tiene siempre bien razonado y bien estructurado. Y bueno, ahora parece que está no retirado, pero dedicado a otros menesteres, lo cual yo me alegro porque Jorge así se ha ido a vivir fuera de Barcelona y tiene más tiempo para pensar y para sus cosas, ¿no? Para desarrollar sus teorías, que siempre son interesantes, ¿no? Bien, también estaba, yo qué sé, Ignasi Voltó, le recuerdo, estuve ayer con él, estaba ya también Humberto Vadillo y conocí, estos eran liberales que conocía de antes, liberales barceloneses que conocía de antes, conocí también a nuevos freedom fighters, como, no sé, Adrián Núñez, que es un tuitero muy activo, le conocí personalmente y pude hablar con él, gran tío, a Jordi Patau o Gonzalo del Club de los Viernes de Barcelona, que es uruguayo y me llevó a comer el mejor alfajor de la ciudad condal. Me dijo, este es el mejor alfajor de Barcelona. Bueno, Gonzalo, ya te lo dije ayer y te lo repito hoy, no era el mejor de Barcelona, era el mejor alfajor que se sirve en España. La pena es que tenga uno que ir hasta Barcelona a comérselo, pero bueno, suerte que tenéis los barceloneses. Bien, por lo demás, la charla pues se grabó, espero que no tarde mucho en subirse, y aquí en la Contracrónica lo que hay es llamadas. Tengo algunas llamaditas que me habéis ido dejando, ya sabéis, traigo un retraso, a ver si este fin de semana, que ya empieza, ya mismo, mañana mismo empieza el fin de semana, pues este sábado, este domingo, puedo ponerme un poco al día con las llamadas, así que voy a soltar hoy 2 o 3 para ir vaciando un poco el WhatsApp, porque me gusta meterlas todas, desde luego. Esto, ya que os tomáis el trabajo de grabarlo y de enviármelo y tal, y además es que las preguntas son buenas, qué caray. Bueno, la primera viene de Barcelona. Curiosamente, Javier me hace esta pregunta en concreto. ¿Cómo atajarías tú el problema de los nacionalismos en las comunidades autónomas, como por ejemplo en Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera? ¿Cuál crees tú que sería la solución a ese problema? Pues mira, Javier, más o menos de esto y de muchas más cosas en torno a esto es de lo que hablé anteayer en Barcelona. Es el nacionalismo liberal, bueno, pues hice una elaboración teórica, una conferencia de 1 hora sobre el tema. Así que para abreviar, yo creo que mejor será esperar a que suban el vídeo, que no creo que tarden mucho, la ves y ya de paso pues te das por respondido. En el caso de que no te des por respondido después de ver la charla, pues me vuelves a dejar un mensaje y me lo vuelves a preguntar. Muy bien, Ernesto de Murcia, que es un hiper mega fiel de la Contracrónica, me comenta la existencia de una ciudad muy particular. Se llama Sandy Springs y está en Georgia. Mira, te mando una noticia que he visto. La ciudad Sandy Springs en Estados Unidos, una ciudad que lo ha privatizado todo. Entonces, en esta ciudad, según nuestros amigos socialdemócratas, deberían estar todos o matándose por las calles, o muertos de hambre, o enfrentándose a la policía y demás, en revueltas callejeras. Vamos, debería ser un caos. Y sin embargo no lo es. Creo que la gente vive bastante bien
y tienen muy poquitos impuestos y vamos, que funciona todo muy bien. Te lo digo porque te puede servir de ejemplo liberal. Bien, he investigado. Sandy Springs está efectivamente en Georgia, como os decía, y tiene página web. Podéis ir a mirarla. Es una ciudad americana, en el sur. Y la verdad es que yo básicamente, después de leer un poco cómo funcionaba, al margen de lo que he ampliado información respecto a lo que nos ha contado Ernesto, yo más que una ciudad sin gobierno, lo que es una ciudad sin funcionarios, en el que las actividades, quitando la policía y los bomberos, que sí son empleados del ayuntamiento, el resto todo lo hace una empresa privada. De hecho, lo han hecho dos empresas privadas. Primero fue una, es una ciudad muy nueva, se incorporó en el año 2005, y después pues no les debía satisfacer y contrataron a otra. Esto se hace también de manera parcial en España, es decir, las famosas contratas, pero lo de Sandy Springs es algo integrado. De cualquier manera, os invito a ir a la página web de Sandy Springs, informaros más, por si, bueno, no deja de ser curioso. El alcalde, bueno, la alcaldesa la primera era una tía, se dedicó a ir por el mundo durante mucho tiempo haciendo consultoría, dando charlas y hablando con alcaldes de otras ciudades del mundo para dar sus ideas. Y estuve leyendo algo ayer por la tarde y, bueno, pues dar consejos a otros alcaldes que quieren hacer algo o parecido o igual a lo que ha hecho Sandy Springs. A mí el modelo no me parece mal, pero bueno, ahí os lo dejo. En el caso de que descubráis más cosas sobre esa ciudad de las que yo he tenido tiempo de descubrir, pues os lo agradeceré que nos lo contéis a todos. Y bueno, ya para terminar, Daniel Ríos, que es de La Coruña, nos quiere contar una historia. Es una historia gallego-flautica. Yo solo os digo una cosa. Aviso, el que quiera parar aquí que pare. Solo no digo por nada, porque os vaya a desagradar. Creo que os vais a descojonar, que es lo que he hecho yo cuando la escuchaba. Yo solo os digo que no tiene desperdicio. Te quiero contar una anécdota que me pasó hace un mes o mes y medio aproximadamente y que viene muy a colación con lo que dices de que el socialismo como error intelectual pues es una cosa que se puede superar, mostrándole a la gente pues cómo es la realidad y dándole razones de peso, pero que el nacionalismo es mucho más peligroso en el sentido de que es un virus que atiene mucho más a los sentimientos personales y al corazoncito, digamos, y es muy difícil salir de ahí. Y bueno, yo estaba con un amigo hace mes y medio porque fuimos a un meeting del BNG, para reírnos más que nada, obviamente, que hubo en Coruña, en el Teatro Rosalía de Castro. Era un meeting anterior a las elecciones, bueno, estábamos en campaña de las elecciones autonómicas que ganó aquí Feijóo, y bueno, estábamos fuera del meeting y nos repartieron primero el típico condón de las juventudes del BNG, Vota BNG, Galicia, no sé qué. Bueno, después entramos, estábamos esperando que se apagasen las luces y empezase el meeting de manera normal, pero se apagaron las luces del teatro, apareció un tío con una corneta de estas marinas, empezó a tocar en medio de la oscuridad, luego apareció otro tío, empezó a tocar también, y esto era un poco como la llamada del pueblo gallego, una cosa así. Bien, seguidamente se abrió la puerta trasera del teatro y entraron unos tíos vestidos de Vicente Risco, Castelao y demás personajes míticos históricos del nacionalismo gallego. Sacaron una maleta, empezaron a sacar un montón de papeles, los tiraban hacia el público diciendo sufragio femenino, derechos sociales, libertad, no sé qué, bueno, todo este tipo de cosas en gallego, obviamente. Empezaron a lanzarlas. Y nada, un espectáculo puro, es decir, estábamos en un teatro y eso estaba siendo un meeting teatrero total y absolutamente, pero lo mejor vino cuando ya empezó el meeting como tal, después de esta introducción gallego-flautica, y bueno, habló un tío que creo que se llama Mini, que me parece que era candidato por Coruña, empezó a hablar de, bueno, que cuando él era pequeño le habían convencido de que esta no era su tierra, de que no era su identidad, y entonces empezó a observar los árboles y empezó a observar las plantas y los montes y los dólmenes de nuestros antepasados, y se empezó a dar cuenta de lo que era la nación gallega y no sé qué, bueno, así todo con un romanticismo totalmente pedante. Y yo me fijé porque la fila delante de la mía había como 2 o 3 personas que estaban llorando, tal cual. De hecho, el propio Mini, el propio político, también se le veían unas lagrimillas. Y bueno, si en la fila delante de la mía había 2 o 3 personas llorando de las 15 que a lo mejor habría en la fila, pues en todo el teatro, por extrapolar matemáticamente, que habría 20, 30 personas llorando, no lo sé.
era más que nada para el disfrute de los oyentes de la Contracrónica con este tipo de anécdotas. Y bueno, la pregunta que te hago de hasta qué punto se nos está yendo la olla, porque a mí esto no me parece para nada normal. Pero bueno, sirve para echarse unas risas. Pues muy bien, queridos amigos. Daniel, por cierto, fantástica la historia. Espero que me sirvas de corresponsal ahí en Galicia, porque yo no puedo estar cubriendo todas estas cosas por todo el país. Entonces, tú me cubras estas cosas ahí en Galicia. Es decir, si tienes lo que hay que tener para presentarte en un meeting de estos, del BNG, pues espero que vayas a algunos de Marea y tal y cual. Oye, si te gusta, a mí me gusta hacer esas cosas, pero claro, no me voy a ir hasta La Coruña para un meeting. Pero sí, yo voy a las cosas estas, a las que me pillan cerca, obviamente. Así que si vas a alguna de estas más, tú me envías fotos, ya sabes, fotos, audios, lo que haga falta. Procuraré darle salida aquí en La Contra, y si no, pues... oye, si haces vídeo también, porque me lo llevo a La Contra TV, ¿eh? Estas cosas, esto es como el cerdo. El perroflautismo es como el cerdo, se aprovecha todo. Me gustan hasta los andares. Así que tú mándame... esto lo hago extensivo a todos vosotros. Si os gustan estas historias, son muy formativas y a la vez te permiten reírte, lo cual no está mal. Yo creo que la cosa más noble que podemos hacer a lo largo de nuestra vida es reírnos, todo lo que podamos. Esta cosa de desconfiar o despreciar la risa es propio de idiotas. Y nosotros, ni yo, desde luego, ni ninguno de los que escuchan este programa es idiota. A todos, creo, nos gusta mucho reírnos. Muy bien, amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.